Mi esposa desapareció hace 2 semanas. Y el hermano de ella me juró, con lágrimas en los ojos, que había huido para encontrarse con otro hombre. Me lo dijo mirándome directo a la cara, con la voz quebrada, apretando mis manos como si me estuviera consolando. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. Algo que él no sabía que yo había notado. Cada vez que mis ojos se movían hacia la puerta del sótano de su casa, él cambiaba. Su cuerpo se tensaba. Sus manos se inquietaban. Su mirada se desviaba rápido, demasiado rápido, hacia cualquier otro lugar. Y yo empecé a obsesionarme con esa puerta. Con lo que podía haber detrás. Con lo que él estaba escondiendo. Esperé. Lo observé. Y cuando por fin salió de la casa y me quedé solo, bajé esas escaleras, puse la mano en esa puerta cerrada con llave, y la abrí. Lo que encontré adentro me hizo gritar. Un grito que salió desde lo más profundo, desde ese lugar donde uno guarda el miedo que nunca imagina que va a necesitar. Pero para entender lo que pasó en ese sótano, tengo que contarte todo desde el principio. Mi nombre es Jair Rodríguez. Tengo 44 años. Y hasta hace 2 semanas, creía que tenía una vida normal. No perfecta, pero sí estable. Una casa, un trabajo, una rutina. Y a Amelia. Siempre a Amelia. Llevábamos 11 años juntos, 8 de casados. Nos conocimos en una fiesta que ninguno de los dos quería ir. Ella estaba parada junto a la ventana, con un vaso de jugo en la mano, mirando hacia afuera como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Me acerqué porque me pareció honesta esa actitud. La mayoría de la gente finge que quiere estar donde está. Ella no. Eso me gustó desde el primer momento. Con el tiempo aprendí que Amelia era así en todo. Honesta. Directa. Sin dobleces. Cuando algo le molestaba, lo decía. Cuando algo le gustaba, también. No era de las personas que guardan cosas. O al menos eso creía yo. Eso creía yo antes de que todo se rompiera. La última vez que la vi fue un martes por la mañana. Estaba frente al espejo del baño, peinándose despacio, con esa costumbre suya de cantar bajito mientras se arreglaba. Le dije que el café estaba listo. Me miró por el reflejo y sonrió. Una de esas sonrisas simples, de las de todos los días. De las que uno no guarda porque cree que van a seguir estando siempre. Salí al trabajo sin darle un beso. Sin abrazarla. Sin decirle nada que valiera la pena recordar. Y eso es algo con lo que voy a cargar mucho tiempo. Cuando volví esa noche, todo estaba en silencio. No era el silencio tranquilo de cuando ella ya estaba dormida. Era otro tipo de silencio. Más pesado. Más frío. Las luces apagadas, la cocina vacía, su bolso todavía colgado en el perchero junto a la puerta. Llamé su nombre 2 veces. 3. Revisé cada cuarto. El baño, la habitación, la sala. Nada. Llamé a su celular y escuché el sonido de la vibración viniendo desde adentro de su bolso. El teléfono estaba ahí. Ella no. Sentí algo raro en el pecho. No pánico todavía. Más bien una incomodidad, como cuando sabes que algo está mal pero tu mente todavía no quiere aceptarlo. Me dije que tal vez había salido con alguna amiga y se le había olvidado el teléfono. Que iba a llegar en cualquier momento. Esperé sentado en el sofá con todas las luces encendidas hasta pasada la medianoche. No llegó. Al día siguiente llamé a sus amigas. Ninguna sabía nada. Llamé a su trabajo. No había ido. Fui a poner la denuncia y me dijeron que tenía que esperar 48 horas. 48 horas. Como si 2 días fueran un tiempo razonable para esperar cuando la persona que amas ha desaparecido sin dejar rastro, sin su teléfono, sin su bolso, sin ninguna explicación. Fue entonces cuando llamé a Orlando. Orlando es el hermano de Amelia. El único familiar cercano que le quedaba. Sus padres murieron cuando ella tenía 20 años, primero el padre de un infarto, luego la madre de una tristeza que se fue convirtiendo en enfermedad. Orlando era 4 años mayor que Amelia. Siempre había sido el tipo de persona que habla mucho y dice poco. Sonriente, sociable, con ese don que tienen algunos para caerle bien a todo el mundo sin que nadie los conozca realmente. Amelia lo quería. Yo nunca terminé de entender bien por qué, pero lo respetaba porque ella sí. Cuando lo llamé y le dije que Amelia no aparecía, hubo un silencio del otro lado de la línea que duró demasiado. No el silencio de alguien que se acaba de enterar de algo grave. Era otro tipo de silencio. Más controlado. Como el de alguien que está eligiendo con cuidado lo que va a decir a continuación. Luego habló. Me dijo que fuera a su casa.
que necesitábamos hablar en persona. Fui esa misma tarde. Y lo que me dijo me partió en dos. Pero lo que vi mientras me lo decía me partió de una manera diferente. Una manera que todavía no sabía cómo nombrar. Porque Orlando habló, y lloró, y me explicó todo con una historia que tenía demasiados detalles para ser improvisada. Pero sus ojos, cada vez que yo miraba hacia cierta dirección dentro de esa casa, sus ojos me delataban algo que sus palabras no podían esconder. Y yo todavía no lo sabía. Pero ya lo estaba sintiendo. La casa de Orlando siempre me había parecido extraña. No de una manera obvia, no de esas casas que uno mira desde afuera y siente que algo está mal. Era más sutil que eso. Era una casa ordenada, limpia, con los muebles bien puestos y las paredes pintadas de colores neutros. Pero tenía algo que nunca supe explicar bien. Una especie de frialdad que no venía de la temperatura sino de otra cosa. Como si nadie realmente viviera ahí. Como si todo estuviera acomodado para parecer habitado sin serlo de verdad. Llegué a las 5 de la tarde. Orlando abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre, lo que significaba que me había visto llegar desde alguna ventana. Estaba vestido con ropa casual, el cabello peinado, la expresión compuesta. Me dio un abrazo que duró un segundo más de lo normal. De esos abrazos que se sienten ensayados. Me hizo pasar a la sala y me ofreció café que yo no quería, pero acepté porque no sabía qué hacer con las manos. Me senté en el sofá frente a él. La sala era amplia. A mi izquierda había una ventana grande que daba al jardín. A mi derecha, un pasillo que llevaba hacia el interior de la casa. Y al fondo de ese pasillo, casi en el límite de lo que podía ver desde donde estaba sentado, había una puerta. Una puerta diferente a las demás. Más gruesa. Con una cerradura distinta. En ese momento no le presté atención consciente. Pero algo en mí la registró. Como cuando uno nota un detalle sin saber todavía por qué importa. Orlando se sentó frente a mí, juntó las manos sobre las rodillas y me miró con una expresión que quería parecer dolorida. Empezó a hablar despacio. Me dijo que lo que iba a contarme iba a hacerme daño. Que lo sentía mucho. Que ojalá no tuviera que ser él quien me lo dijera. Y luego, con la voz controlada y los ojos húmedos, me dijo que Amelia se había ido. Que llevaba meses hablando con otro hombre. Que él lo sabía porque ella misma se lo había contado, en una de esas conversaciones entre hermanos que él describió como íntimas y llenas de confianza. Me dijo que Amelia estaba enamorada de otra persona y que había decidido irse sin decirme nada porque tenía miedo de mi reacción. Me quedé inmóvil. Las palabras me llegaron, pero tardaron en acomodarse. Amelia. Otro hombre. Miedo de mi reacción. Cada frase era como un golpe en cámara lenta, de esos que uno siente pero no termina de procesar hasta después. Le pregunté el nombre del hombre. Me dijo que no lo sabía con certeza. Le pregunté si tenía algún mensaje, alguna prueba, algo que Amelia le hubiera dejado. Me dijo que no. Que ella simplemente le había avisado por teléfono que se iba, que estaba bien, que no quería que nadie la buscara. Y mientras me decía todo eso, mientras construía esa historia con una calma que en ese momento yo confundí con madurez, algo pasó. Yo moví los ojos. No fue intencional. Mi mirada simplemente se desplazó hacia ese pasillo, hacia esa puerta al fondo. Y Orlando se detuvo. Solo un instante brevísimo que la mayoría de las personas no hubieran notado. Pero yo lo noté. Vi cómo su cuerpo se tensó. Vi cómo sus manos, que estaban quietas sobre las rodillas, se apretaron levemente. Vi cómo su mirada saltó hacia la puerta y luego regresó a mí con una velocidad que era demasiado controlada para ser natural. Siguió hablando. Yo seguí escuchando. Pero algo había cambiado dentro de mí sin que yo todavía supiera nombrarlo. Esa noche volví a mi casa y no dormí. Estaba acostado en la oscuridad mirando el techo, con la historia de Orlando girando en mi cabeza y sin encontrarle sentido. Amelia y yo teníamos problemas. Claro que sí. Todos los matrimonios los tienen. Pero yo conocía a mi esposa. Conocía su manera de ser, su manera de moverse por el mundo, su manera de enfrentar las cosas. Amelia no era de las que huyen. Era de las que se quedan y pelean. Era de las que dicen las cosas de frente aunque duelan. La imagen de ella escapándose en silencio, sin su teléfono, sin su bolso, sin dejar una sola palabra escrita, no encajaba. No encajaba con ninguna versión de la mujer que yo había conocido. Al día siguiente llamé a Valentín. Valentín era mi amigo de toda la vida, de esos amigos que uno tiene desde antes de ser adulto y que siguen estando cuando todo lo demás cambia. Le conté todo. La desaparición,
la visita a Orlando, la historia del amante, los detalles que no cerraban. Valentín me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio y luego me dijo algo simple que se me quedó grabado. Me dijo, Jair, cuando alguien te cuenta una historia con demasiados detalles emocionales y ninguna prueba concreta, generalmente es porque la está construyendo mientras habla. Esa frase me acompañó todo el día. Y mientras la pensaba, seguía volviendo a ese momento en la sala de Orlando. A ese instante en que mis ojos se movieron hacia el pasillo y él se tensó. A esa puerta al fondo. Gruesa. Con cerradura distinta. En una casa donde todo lo demás parecía liviano y sin importancia, esa puerta pesaba diferente. Y yo no podía dejar de pensar en ella. Volví a la casa de Orlando 2 días después con cualquier excusa. Le dije que quería hablar más, que necesitaba entender mejor lo que Amelia le había dicho. Él me recibió con la misma calma de la primera vez, el mismo café que yo no quería, la misma expresión compuesta. Pero esta vez yo estaba mirando con otros ojos. Esta vez yo estaba buscando. Me senté en el mismo sofá. Desde ahí podía ver el pasillo. La puerta seguía ahí. Y mientras Orlando hablaba, mientras repetía partes de su historia con una consistencia que era demasiado perfecta, demasiado ensayada, yo fui moviendo los ojos hacia esa dirección varias veces. Y cada vez, sin excepción, Orlando reaccionaba. No de manera exagerada. No de una forma que cualquiera pudiera señalar. Era sutil. Un cambio en la postura. Una pausa mínima en la respiración. Un movimiento de las manos. Pero estaba ahí. Siempre estaba ahí. Antes de irme ese día, le pregunté si podía usar el baño. Me señaló el pasillo. Caminé hacia allá despacio, mirando la puerta de cerca por primera vez. Tenía un candado externo, de los que se ponen cuando uno quiere asegurarse de que nadie entre. No era el tipo de cerradura que uno pone en un sótano por accidente. Era una decisión. Alguien había decidido que nadie entrara ahí. Puse la mano sobre la madera por un segundo y sentí algo que no supe explicar. Frío. Un frío que venía de adentro. Esa noche no pude dormir de nuevo. Y ya no era solo por Amelia. Era por esa puerta. Era por lo que Orlando escondía detrás de ella. Era por la certeza que iba creciendo dentro de mí, lenta y terrible, de que la historia del amante era mentira. De que Amelia no había huido a ningún lado. De que algo muy distinto había pasado. Algo que Orlando sabía. Algo que estaba guardado en esa casa, detrás de esa puerta, en ese sótano al que él no quería que nadie se acercara. Hay un momento en el que la duda deja de ser duda y se convierte en algo más. No es certeza todavía. Es algo intermedio, algo que vive entre lo que uno sabe y lo que uno teme saber. Yo llegué a ese punto en los días que siguieron a mi segunda visita a la casa de Orlando. Ya no me preguntaba si algo estaba mal. Me preguntaba qué tan mal estaba. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Empecé a revisar cosas que antes no había revisado. No porque fuera un hombre desconfiado por naturaleza, sino porque cuando alguien que amas desaparece y la única explicación que te da no cierra, uno empieza a buscar por su cuenta. Revisé las cuentas del banco. Amelia y yo teníamos una cuenta conjunta y otra que ella usaba para sus gastos personales. En la cuenta conjunta no había movimientos inusuales. Pero en la suya había algo que me detuvo. El último retiro que ella había hecho fue el lunes. El día antes de desaparecer. $200 en efectivo, en un cajero a 3 cuadras de nuestra casa. Un retiro normal, de los que hacía seguido. Pero después de ese, nada. Ningún movimiento. Ninguna compra. Ninguna transacción en ningún lugar del mundo. Si Amelia se había ido con otro hombre, si había empacado su vida y había huido hacia algún lugar, ¿cómo estaba viviendo sin usar su dinero? ¿Cómo había comprado un pasaje, una habitación, comida, cualquier cosa, sin dejar ningún rastro en ninguna cuenta? Esa pregunta me la llevé a Valentín. Nos encontramos en un café cerca de mi trabajo, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin que nadie nos escuchara. Le mostré los movimientos bancarios en mi teléfono. Los revisó despacio, con esa manera suya de analizar las cosas sin apresurarse. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo lo que yo ya estaba pensando. Me dijo que una persona que planea huir mueve dinero antes de irse. Saca efectivo en cantidades grandes, o transfiere fondos, o de alguna manera se asegura de tener con qué moverse. $200 no alcanzaban para ninguna huida. Y el silencio financiero después de ese retiro no era el silencio de alguien que estaba viviendo en otro lugar. Era el silencio de alguien que había dejado de moverse por el mundo.
Esa noche llegué a casa y me senté en la oscuridad de la sala durante mucho tiempo. Miraba los objetos de Amelia como si fueran a decirme algo. Su bolso todavía colgado en el perchero. Sus zapatos junto a la puerta. Una taza que ella había dejado en el fregadero y que yo no había lavado porque lavarla se sentía como borrar algo. Todo seguía exactamente igual que el martes en que ella no volvió. Y eso era lo que más me perturbaba. Porque cuando alguien decide irse, generalmente se lleva cosas. Ropa, documentos, recuerdos. Amelia no se había llevado nada. Su ropa seguía en el closet. Su pasaporte seguía en el cajón de la mesita de noche. Hasta su cargador de teléfono seguía enchufado en la pared junto a la cama. ¿Qué clase de huida era esa en la que uno no se lleva ni el pasaporte? Al día siguiente decidí hablar con los vecinos. No con todos, sino con los de Orlando. Quería saber si alguien había visto algo, escuchado algo, notado algo fuera de lo normal en los días alrededor de la desaparición de Amelia. Era un barrio tranquilo, de casas separadas por jardines pequeños, de gente que generalmente se conocía de vista pero no de mucho más. Fui a la casa de al lado, la que quedaba a la derecha de la de Orlando. Toqué el timbre y abrió una señora mayor, de cabello blanco y ojos oscuros y vivaces. Se llamaba Margarita. Le expliqué quién era, le dije que era el esposo de la hermana de Orlando y que estaba buscando información sobre ella. Margarita me miró un momento, como evaluando si podía confiar en mí, y luego abrió la puerta un poco más y me invitó a pasar. Me hizo sentar en su sala, que olía a canela y a algo floral que no supe identificar, y me ofreció agua mientras ella se acomodaba en su sillón favorito con la lentitud tranquila de quien ya no tiene apuro por nada. Le pregunté si había notado algo extraño en la casa de Orlando durante la semana anterior o la semana de la desaparición. Margarita frunció el ceño levemente, como revisando sus memorias con cuidado. Y luego asintió. Me dijo que sí. Me dijo que el martes por la noche, el mismo martes en que Amelia no volvió a casa, ella había escuchado ruidos. No era la primera vez que escuchaba cosas desde la casa de Orlando, porque las paredes entre los jardines no eran gruesas y el silencio del barrio amplificaba los sonidos nocturnos. Pero esa noche los ruidos habían sido distintos. Me dijo que eran golpes. Sordos. Como de algo pesado siendo arrastrado. Y luego voces. No pudo entender las palabras, pero sí el tono. Una voz que reconoció como la de Orlando, tensa y baja. Y otra voz, más aguda, que sonaba angustiada. Se me heló la sangre. Le pregunté a qué hora habían sido esos ruidos. Me dijo que pasada la medianoche. Le pregunté si había llamado a alguien, si había reportado algo. Me dijo que no, que pensó que era una discusión doméstica y que en este barrio la gente no se mete en los asuntos de los demás. Luego me miró con esos ojos oscuros y me preguntó si la hermana de Orlando estaba bien. Le dije que estaba buscando eso precisamente. Margarita asintió despacio y dijo algo que se me quedó grabado en la mente como una cicatriz. Me dijo que Orlando era un hombre que siempre sonreía, pero que a ella nunca le había inspirado confianza. Que había algo en esa sonrisa que se veía construida. Como una máscara que uno usa cuando sabe que la gente está mirando. Salí de la casa de Margarita con las piernas pesadas y la mente acelerada. Golpes. Voces. Una voz angustiada en la noche del martes. El mismo martes en que Amelia desapareció. Las piezas no formaban todavía una imagen completa, pero formaban algo. Un contorno. Una silueta de algo que yo no quería terminar de ver pero que ya no podía ignorar. Llamé a Valentín desde el auto. Le conté lo de Margarita. Hubo un silencio largo del otro lado y luego me dijo que fuera cuidadoso. Que no confrontara a Orlando todavía. Que si había algo real detrás de todo esto, confrontarlo directamente podía ser peligroso. Le dije que entendía. Que iba a ser cuidadoso. Pero mientras lo decía, lo único en lo que podía pensar era en esa puerta. En ese candado. En el frío que había sentido en la madera cuando puse la mano sobre ella. Y en los golpes que Margarita había escuchado pasada la medianoche. Esa noche intenté dormir y no pude. Me quedé mirando el techo durante horas, con la mente yendo y viniendo entre los recuerdos de Amelia y las piezas que no encajaban. Su bolso en el perchero. El teléfono en el bolso. El pasaporte en el cajón. Los $200 que fueron el último movimiento de su cuenta. Los golpes en la noche. La voz angustiada. La puerta del sótano con el candado que alguien había puesto para que nadie entrara. Y Orlando. Orlando con su historia perfectamente construida. Orlando con su llanto convincente. Orlando con esa sonrisa que Margarita describió como una máscara.
Orlando, que cada vez que yo miraba hacia esa puerta, cambiaba. Se tensaba. Se apretaba por dentro como alguien que tiene miedo de que lo descubran. Yo llevaba 11 años casado con Amelia. La conocía. Sabía cómo olía su cabello después de ducharse. Sabía qué cara ponía cuando algo le dolía de verdad. Sabía cómo sonaba su voz cuando estaba tranquila y cómo cambiaba cuando estaba asustada. Y algo dentro de mí, en ese lugar donde uno guarda las cosas que sabe sin poder explicarlas, me decía que ella no se había ido. Me decía que algo le había pasado. Me decía que la respuesta estaba en esa casa. Detrás de esa puerta. En ese sótano al que Orlando no quería que nadie se acercara. Y yo había tomado una decisión. Iba a entrar. Tomar una decisión es fácil. Ejecutarla es otra cosa. Yo sabía que quería entrar a ese sótano. Sabía que necesitaba entrar. Pero también sabía que no podía hacerlo de cualquier manera. Orlando no era un hombre descuidado. Era alguien que había construido una historia, que había llorado en el momento correcto, que había elegido cada palabra con cuidado. Ese tipo de persona no deja puertas abiertas por accidente. Ese tipo de persona planea. Y si yo iba a encontrar lo que creo que había ahí adentro, tenía que ser más inteligente que él. Pasé 2 días observando sus rutinas desde lejos. No de manera obvia, no como en las películas donde alguien estaciona el auto frente a la casa y espera horas. Lo hacía de manera discreta. Pasaba por su calle en diferentes horarios. Notaba cuando había luz encendida y en qué ventanas. Notaba a qué hora salía su auto del garaje y cuánto tiempo tardaba en volver. Orlando tenía una rutina bastante predecible. Salía casi siempre entre las 10 y las 11 de la mañana. Y generalmente no volvía antes de las 2 de la tarde. Eso me daba una ventana. No amplia, pero suficiente si yo sabía lo que estaba buscando. El problema era el candado. Una cerradura externa de ese tipo no se abre con fuerza bruta sin hacer ruido y sin dejar evidencia. Necesitaba una manera de entrar que no destruyera la puerta ni alertara a nadie. Valentín conocía a un hombre que trabajaba con cerraduras, alguien que había ayudado a gente a entrar a sus propias casas cuando perdían las llaves. Le pedí que me consiguiera una cita discreta. Valentín me miró con una expresión que mezclaba preocupación y lealtad, y al día siguiente me llamó con un número. El hombre se llamaba Marcos. Era bajo, de manos grandes y movimientos precisos, con esa tranquilidad de quien ha aprendido a no hacerse preguntas sobre los motivos de sus clientes. Le expliqué la situación sin darle todos los detalles. Le dije que necesitaba abrir una cerradura de un sótano en una casa donde yo tenía razones para creer que algo importante estaba guardado. Me miró un momento, asintió y me dijo que podía enseñarme cómo hacerlo con las herramientas correctas, que era más fácil de lo que la gente cree cuando uno sabe dónde aplicar la presión. Me cobró $80 por la consulta y otros 40 por las herramientas básicas. $120 para abrir una puerta que podía cambiar todo. Esa noche practiqué. Tenía una cerradura vieja que guardaba en el cajón del garaje, de esas que uno acumula sin saber por qué. Seguí las instrucciones de Marcos durante más de 1 hora, hasta que sentí el mecanismo ceder bajo mis manos. Era un sonido pequeño, casi imperceptible, pero definitivo. El sonido de algo que se rinde. Me quedé mirando la cerradura abierta en mi palma y sentí una mezcla de cosas que no supe ordenar. Alivio, miedo, y algo más profundo, algo que se parecía a una certeza oscura de que lo que iba a encontrar al otro lado de esa puerta no era nada que pudiera prepararse para ver. Decidí que iría al día siguiente si la rutina de Orlando se mantenía. Me acosté temprano, pero no dormí hasta pasadas las 3 de la madrugada. Miraba el techo y pensaba en Amelia. Pensaba en su sonrisa del martes por la mañana. Pensaba en el café que le había avisado que estaba listo. Pensaba en todos los martes anteriores, en todos los desayunos, en todos los momentos ordinarios que yo había dejado pasar sin darles el valor que merecían. Y me preguntaba, con un miedo que era físico, visceral, si iba a tener la oportunidad de decirle todo eso algún día. O si ya era demasiado tarde. A las 10:15 de la mañana siguiente, vi salir el auto de Orlando desde el final de la calle. Esperé 15 minutos más para asegurarme de que no regresaba por algo olvidado. Luego salí del auto, caminé hasta la casa con paso tranquilo, como alguien que tiene razones normales para estar ahí, y rodé la parte lateral hasta la entrada de servicio que había identificado en mis días de observación. Era una puerta pequeña que daba al pasillo interior, y que Orlando dejaba sin llave porque era la entrada que usaba cuando llegaba con las manos ocupadas. Entré. El interior de la casa estaba en silencio. Un silencio distinto al de mi casa,
más denso, más cerrado. Olía a algo que no supe identificar de inmediato. Un olor químico, leve, mezclado con algo húmedo. Caminé por el pasillo con cuidado, pisando despacio, aunque sabía que no había nadie. El instinto de no hacer ruido era más fuerte que la lógica. Llegué hasta la puerta del sótano. De cerca, en la luz del día que entraba apenas por una ventana pequeña al fondo del pasillo, la puerta parecía más pesada de lo que recordaba. El candado era plateado, nuevo, sin ningún rasguño. Alguien lo había puesto recientemente. Saqué las herramientas. Mis manos temblaban levemente. No de frío, sino de algo que estaba entre el miedo y la adrenalina, esa mezcla que el cuerpo produce cuando sabe que está a punto de cruzar un límite del que no hay regreso. Puse las herramientas en la cerradura y empecé a trabajar despacio, tal como Marcos me había enseñado. El mecanismo era similar al que había practicado. Un poco más rígido, un poco más resistente, pero el principio era el mismo. Aplicar presión en el punto correcto. Escuchar. Sentir. Esperar el momento en que el metal decide ceder. Tardé 4 minutos. 4 minutos que se sintieron como una hora. Y luego escuché ese sonido. Pequeño. Casi imperceptible. El sonido de algo que se rinde. El candado se abrió. Me quedé inmóvil un momento con la mano en la puerta. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Y empujé. El olor me golpeó primero. Antes de que mis ojos se adaptaran a la oscuridad, antes de que pudiera ver nada, el olor llegó. Era húmedo y pesado y tenía algo dentro que hizo que mi estómago se contrajera de una manera que no había sentido nunca. No era el olor de un sótano normal. No era polvo ni humedad simple ni el aire cerrado de un lugar sin ventilación. Era otra cosa. Era el olor de algo vivo que había estado encerrado. El olor de una presencia. Encontré el interruptor de luz en la pared a mi izquierda y lo encendí. Una bombilla pequeña iluminó el espacio con una luz amarillenta y débil que tardó un momento en estabilizarse. Y entonces vi. El sótano era más grande de lo que esperaba. Tenía el suelo de cemento y las paredes de bloques sin terminar. Había estantes a los lados con cajas y herramientas y objetos que no tenían ningún orden aparente. Y en el centro, contra la pared del fondo, había una estructura que tardé unos segundos en procesar completamente. Era una especie de cuarto improvisado dentro del sótano mismo. Paredes de madera sin pulir, una puerta pequeña con otro candado, un cable eléctrico que salía por arriba y desaparecía en el techo. Alguien había construido un cuarto dentro del sótano. Un cuarto que no tenía ninguna razón de existir en una casa normal. Me acerqué despacio. El piso bajo mis pies hacía un sonido suave con cada paso. Cuando llegué hasta la puerta pequeña, me detuve. Puse la oreja contra la madera. Y escuché. Al principio nada. Solo el silencio del sótano y el sonido de mi propia respiración. Pero luego, debajo de ese silencio, debajo del ruido de mi miedo, escuché algo. Era tenue. Era irregular. Era el sonido de alguien respirando al otro lado de esa puerta. Alguien que estaba vivo. Alguien que estaba ahí adentro. Grité el nombre de Amelia. Y desde el otro lado de la puerta, con una voz que era apenas un hilo de sonido pero que yo reconocería en cualquier lugar del mundo, escuché mi nombre. 21:35. Cuando escuché mi nombre salir de detrás de esa puerta, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Era su voz. Débil, rasposa, reducida a algo que apenas se parecía a lo que yo recordaba, pero era su voz. Era Amelia. Viva. Al otro lado de esa madera delgada que de repente era lo único que nos separaba después de 2 semanas de silencio y de miedo y de noches mirando el techo sin poder respirar bien. Puse las manos en el candado de la puerta pequeña y me di cuenta de que era diferente al del sótano. Más simple. De esos que se abren con una llave específica y no tienen mecanismo interno que pueda manipularse fácilmente desde afuera. Busqué en mis bolsillos las herramientas que había traído. Las manos me temblaban tan fuerte que solté una de ellas y tuve que recogerla del suelo de cemento. Respiré. Me obligué a respirar. Le hablé a Amelia a través de la puerta con la voz más calmada que pude construir en ese momento, que no era muy calmada pero era lo mejor que tenía. Le dije que estaba ahí, que la iba a sacar, que no se moviera. Desde el otro lado llegó un sonido que no era exactamente una respuesta. Era algo entre un sollozo y un suspiro. El sonido de alguien que ha estado conteniendo algo durante mucho tiempo y de repente siente que puede soltarlo un poco. Ese sonido me atravesó de una manera que no tengo palabras para describir. Me atravesó y me hizo trabajar más rápido.
El candado se dio en menos de 3 minutos. Cuando lo abrí y empujé la puerta pequeña hacia adentro, la oscuridad del cuarto interior me recibió primero. No había luz adentro. Solo la que entraba desde el sótano por la puerta que acababa de abrir. Y en esa luz tenue y amarillenta, lo primero que vi fue una figura sentada en el suelo contra la pared del fondo. Nis contra el pecho, cabeza apoyada hacia un lado, cabello revuelto y opaco. Amelia. Me arrodillé frente a ella en el cemento frío y la tomé de las manos. Las tenía heladas. Los dedos rígidos, la piel reseca. La miré a los ojos y lo que vi ahí me hizo un esfuerzo enorme para no desmoronarme en ese momento, porque desmoronarme no era lo que ella necesitaba. Sus ojos eran los mismos de siempre, pero tenían una capa encima, algo que se acumula cuando uno pasa mucho tiempo en la oscuridad y en el miedo. Estaba deshidratada. Tenía los labios agrietados y una marca en la muñeca derecha que prefiero no describir en detalle porque cada vez que la recuerdo algo en mi pecho se cierra. Le pregunté si podía ponerse de pie. Me dijo que sí, pero que las piernas le costaban. La ayudé a levantarse despacio, con un brazo alrededor de su espalda y su peso apoyado sobre mí. Olía a encierro, a días sin agua suficiente, a todo lo que una persona acumula cuando la obligan a existir en un espacio que no tiene ventilación ni dignidad ni luz natural. Caminamos juntos hacia la puerta del sótano. Cada paso de ella era lento y controlado, como alguien que está reaprendiendo a moverse después de haber estado quieto demasiado tiempo. Subimos las escaleras. Yo la sostenía con las 2 manos, pendiente de cada peldaño, hablándole bajito aunque no sé bien qué le decía. Creo que le decía que estaba bien. Que ya estaba bien. Creo que se lo repetí muchas veces. Cuando llegamos al pasillo de arriba y la luz natural del día la golpeó por primera vez en 2 semanas, Amelia cerró los ojos y se detuvo. Se quedó así un momento, quieta, con la cara levantada hacia esa luz como si fuera algo que había olvidado que existía. Y luego empezó a llorar. No con ruido. Con el cuerpo entero. Esas lágrimas que no tienen sonido porque son demasiado profundas para producirlo. La llevé al auto. La senté en el asiento del copiloto y le puse el cinturón con cuidado, como si fuera frágil, porque en ese momento lo era. Fui al asiento del conductor y saqué el teléfono para llamar a emergencias. Mientras esperaba que respondieran, Amelia puso una mano sobre mi brazo. La miré. Me estaba mirando con esa expresión que ella tenía cuando quería decir algo importante y estaba eligiendo cómo. Luego habló. Con esa voz que era apenas un hilo pero que yo escuché completa, me dijo que Orlando llevaba tiempo haciéndolo. Que no era la primera vez. Que había otras cosas en ese sótano que yo todavía no había visto. Esa frase se instaló en mi mente y no se fue. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos la revisaron ahí mismo, en el auto, y luego la pasaron a la camilla con una eficiencia tranquila que me resultó extrañamente reconfortante. Uno de ellos me dijo que estaba deshidratada y con la presión baja pero que estaba estable. Que iban a llevarla al hospital para evaluarla bien. Le pregunté si podía ir con ella. Me dijo que sí. Mientras la subían a la ambulancia, llamé a Valentín y le dije todo en 30 segundos. Valentín no hizo preguntas. Me dijo que llamaba a la policía ahora mismo y que me mantenía informado. En el hospital pasé las siguientes horas en una silla de plástico duro en el pasillo, esperando que los médicos terminaran de evaluarla. Me habían pedido que esperara afuera mientras hacían los exámenes iniciales. Me quedé sentado con las manos entre las rodillas, mirando el piso de linóleo blanco sin verlo realmente, con la mente yendo hacia lugares que yo intentaba evitar pero que seguían apareciendo. Pensaba en las palabras de Amelia en el auto. Que no era la primera vez. Que había otras cosas en ese sótano que yo todavía no había visto. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más había guardado Orlando en esa casa? ¿Qué más había hecho? Una enfermera salió a decirme que Amelia preguntaba por mí. Entré al cuarto. Estaba en una cama, con suero en el brazo y una manta liviana sobre las piernas. Tenía mejor color que una hora antes. Los ojos más presentes. Me acerqué y tomé su mano con cuidado, evitando la marca en la muñeca. No le pregunté nada. Solo me senté a su lado y la dejé hablar cuando estuviera lista. Tardó unos minutos. Luego empezó. Me dijo que el martes por la tarde, Orlando le había pedido que pasara por su casa. Le había dicho que necesitaba ayuda con algo relacionado con unos documentos de la herencia de sus padres, un asunto que habían estado postergando por meses. Amelia no tuvo ninguna razón para desconfiar. Era su hermano. Era el hombre con quien había crecido, con quien había enterrado a sus padres, con quien compartía el único lazo de sangre que le quedaba en el mundo.
Fue a su casa sin decirme nada porque era una visita de 1 hora, el tipo de cosa que no amerita aviso. Cuando llegó, la casa estaba tranquila. Orlando la recibió normal, le ofreció algo de tomar, la hizo sentarse en la cocina. Y luego, en algún momento que Amelia no supo identificar con precisión, todo cambió. Le dijo que necesitaba que bajara con él al sótano porque los documentos estaban en unas cajas ahí guardadas. Amelia no pensó nada al respecto. Bajó. Y cuando llegaron abajo y ella miró alrededor buscando las cajas de documentos, Orlando cerró la puerta del sótano detrás de ellos y le dijo algo que ella describió como la frase más fría que había escuchado en su vida. Le dijo que lo sentía, que no tenía otra opción, que había cosas que yo, su esposo, no sabía sobre él. Cosas que ella había descubierto sin querer y que él no podía permitir que salieran. Me detuve. Le pregunté qué cosas. Amelia respiró hondo. Me dijo que semanas antes, ayudando a Orlando a ordenar unos archivos en su computadora porque él no sabía manejar bien ciertos programas, había encontrado algo. Una carpeta escondida dentro de otra carpeta. Fotos. Videos. Cosas que ella describió solo como terribles, porque no quiso entrar en detalles y yo no la forcé. Me dijo que había confrontado a Orlando por teléfono, que le había dicho que iba a tener que reportarlo, que lo que había visto no era algo que pudiera ignorar. Y que Orlando le había pedido que esperara, que se reunieran en persona para hablar, que le diera la oportunidad de explicarse. Ella le dio esa oportunidad. Fue a su casa. Y él la encerró en ese sótano. Me quedé en silencio durante un momento que no supe medir. Procesando. Ordenando. Mirando el rostro de Amelia, que me devolvía la mirada con esa mezcla de agotamiento y de alivio y de algo más, algo que se parecía a la vergüenza de haber confiado en alguien que no lo merecía. Le dije que no era su culpa. Se lo dije más de una vez. Le dije que nadie tiene por qué desconfiar de su propio hermano. Que lo que había hecho, confrontarlo, había sido lo correcto. Que el error no era de ella. Ella asintió pero no pareció del todo convencida. Ese es el problema con las traiciones que vienen de adentro. No solo duelen. También hacen dudar de la propia capacidad de ver con claridad. Esa misma tarde, mientras Amelia descansaba en el hospital bajo observación, la policía entró a la casa de Orlando. Lo que encontraron en el sótano, en las cajas, en los archivos de su computadora, confirmó todo lo que Amelia había visto semanas antes. Y fue mucho peor de lo que yo había imaginado. Porque Orlando no era solo un hombre que había encerrado a su hermana para proteger un secreto. Era un hombre que llevaba años construyendo ese secreto en silencio, en la oscuridad de esa casa que siempre había parecido ordenada y fría y sin vida real adentro. Y yo, que había pasado 11 años sentado en esa sala tomando café que no quería, nunca había visto nada. La policía arrestó a Orlando esa misma noche. Me lo dijo Valentín por teléfono mientras yo seguía sentado en el hospital, en esa misma silla de plástico duro del pasillo, con un café frío en la mano que no recordaba haber pedido. Me dijo que los agentes lo habían encontrado en un restaurante a 15 minutos de su casa, cenando solo, con una calma que los propios policías describieron después como perturbadora. No opuso resistencia. No preguntó por qué lo detenían. Simplemente se levantó, dejó la servilleta sobre la mesa con cuidado, y caminó hacia afuera con ellos como si llevara tiempo esperando ese momento. Eso me perturbó más que cualquier otra cosa. Más que el sótano. Más que el cuarto construido dentro del sótano. Más que las marcas en las muñecas de Amelia. La calma de Orlando al momento de ser arrestado me perturbó porque sugería que ese hombre había ensayado ese momento en su cabeza. Que lo había anticipado. Que en algún lugar dentro de él existía una versión de los eventos en la que todo terminaba así, y que había aprendido a vivir con esa posibilidad sin que le alterara demasiado el pulso. Esa clase de calma no es inocencia. Es otra cosa completamente. Al día siguiente me permitieron llevar a Amelia a casa. Los médicos dijeron que físicamente estaba bien, que la deshidratación había respondido al tratamiento y que no había daño orgánico grave. Pero me advirtieron, con esa manera cuidadosa que tienen los médicos cuando quieren decir algo difícil sin decirlo completamente, que el proceso de recuperación iba a ser más largo de lo que los exámenes podían medir. Que lo que había vivido dejaba marcas que no aparecían en ningún análisis de sangre. Me dieron contactos de especialistas. Me dieron instrucciones. Salimos del hospital en silencio, con el sol de la mañana golpeando la acera con una normalidad que se sentía casi ofensiva después de todo lo que había pasado. En el auto, de camino a casa, Amelia miraba por la ventana sin decir nada. Yo manejaba despacio, tomando las curvas con más cuidado del necesario,
como si la velocidad pudiera romper algo. A mitad del camino me dijo que quería pasar por una tienda, que quería comprar fruta. Le pregunté qué tipo de fruta. Me dijo que cualquiera, que solo quería entrar a un lugar abierto, con luces normales y gente normal haciendo cosas normales, y elegir algo con sus propias manos. Paré en el primer supermercado que encontré. Caminamos por los pasillos juntos, despacio. Amelia tomaba cosas y las ponía de vuelta. Miraba los colores de las frutas con una atención que no era sobre la fruta. Era sobre la libertad de estar ahí, de poder moverse, de poder elegir. Puso naranjas en una bolsa. Luego manzanas. Luego se detuvo frente a los duraznos y se quedó mirándolos un momento con una expresión que yo no supe leer completamente. Puso uno en la bolsa y siguió caminando. Pagamos en la caja con la misma persona de siempre, que no sabía nada de lo que habíamos vivido y nos saludó con la misma amabilidad mecánica de todos los días. Y eso también se sintió extraño. Que el mundo siguiera funcionando igual cuando algo tan grande había pasado dentro de él. Llegamos a casa. Amelia entró, recorrió cada cuarto despacio, como reconociendo un lugar que había dejado de sentir suyo durante 2 semanas. Se paró frente al perchero donde su bolso seguía colgado exactamente donde lo había dejado. Lo tomó con las 2 manos. Lo sostuvo un momento. Y luego lo colgó de nuevo y se fue a sentar a la sala sin decir nada. Esa noche cocinamos juntos en silencio. No un silencio incómodo, sino uno de esos silencios que 2 personas comparten cuando las palabras todavía no están listas pero la presencia ya es suficiente. Ella picaba verduras y yo movía algo en la sartén y la cocina olía a ajo y a aceite caliente y por un momento casi parecía un martes normal de los de antes. Casi, pero no completamente. Porque había algo en la manera en que Amelia sostenía el cuchillo, con más fuerza de la necesaria, y en la manera en que de vez en cuando se detenía y miraba hacia la ventana como si estuviera revisando que todo siguiera en su lugar, que me decía que por dentro todavía estaba procesando cosas que yo no podía ver. Después de cenar se sentó frente a mí en el sofá y me dijo que quería contarme todo. No porque tuviera que hacerlo. No porque los policías lo necesitaran, porque ya había dado su declaración en el hospital. Sino porque necesitaba decirlo en voz alta, en su propia casa, con su propio esposo enfrente, para que dejara de vivir solo dentro de su cabeza. La escuché. Me contó que durante las 2 semanas en ese cuarto dentro del sótano, Orlando había bajado 2 veces al día. Una vez por la mañana y una vez por la noche. Le llevaba agua y algo de comer. Siempre lo mismo. Pan, fruta, a veces algo enlatado. Lo suficiente para mantenerla viva, pero no lo suficiente para que se sintiera bien. Cada vez que bajaba, hablaba con ella. Y eso era lo que más le había costado a Amelia. No el hambre. No la oscuridad. Sino las conversaciones. Porque Orlando no bajaba como un captor. Bajaba como un hermano. Se sentaba en el suelo del cuarto pequeño, con la espalda contra la pared, y hablaba de cosas cotidianas. Le preguntaba cómo había dormido. Le contaba lo que había visto en las noticias. Le habló de recuerdos de infancia. Le habló de sus padres. Una vez le habló durante casi 1 hora sobre un viaje que habían hecho juntos cuando eran niños, un verano en la costa que Amelia también recordaba con cariño. Y mientras lo describía con una nostalgia genuina, Amelia estaba sentada frente a él en el piso de cemento de un cuarto sin ventanas que él mismo había construido para encerrarla. Esa dualidad era lo que la había perturbado más profundamente. No el monstruo, sino el hermano que convivía con el monstruo sin aparente conflicto. Me dijo que en varias de esas conversaciones había intentado convencerlo de que la dejara ir. Le había dicho que no iba a reportar nada, que lo que había visto en su computadora podía olvidarlo, que era su hermano y que lo quería y que podían encontrar otra manera de resolver esto. Orlando la escuchaba con atención. Asentía. Y luego le decía que lo sentía, que no podía arriesgarse, que ella era la persona que más amaba en el mundo y que por eso mismo no podía soltarla todavía. Como si encerrarla fuera un acto de amor. Como si el encierro fuera protección y no lo contrario. Amelia me dijo que lo más aterrador no era la oscuridad ni el frío del cemento ni la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más iba a pasar ahí. Lo más aterrador era darse cuenta de que Orlando era completamente sincero cuando decía que la quería. Que en su mente retorcida y fracturada, lo que estaba haciendo tenía una lógica que él creía coherente. Y que esa lógica era imposible de alcanzar desde afuera porque no estaba construida con los mismos materiales que el resto de los seres humanos usamos para entender el mundo. Cuando Amelia terminó de hablar, el apartamento estaba en silencio. Afuera se escuchaba el ruido lejano de la calle, un auto pasando,
el sonido de algún perro en la distancia. Cosas normales. Cosas del mundo que seguía girando. Me levanté del sofá y me senté a su lado. No dije nada durante un momento. Luego le dije que lo sentía. Que sentía no haber llegado antes. Que cada día que ella había pasado en ese sótano era un día que yo no podía devolverle, pero que tampoco iba a olvidar. Amelia apoyó la cabeza en mi hombro. Sus manos buscaron las mías. Y nos quedamos así un tiempo largo, en silencio, mientras afuera el mundo seguía siendo el mundo y adentro nosotros empezábamos, muy despacio, a recoger los pedazos de algo que había sido roto por alguien que ninguno de los dos había sabido ver venir. Pero la historia de Orlando no terminaba con su arresto. Lo que la investigación empezó a revelar en los días siguientes era algo que ni Amelia ni yo estábamos preparados para dimensionar completamente. Porque el sótano de esa casa no guardaba solo el secreto de las 2 semanas anteriores. Guardaba algo mucho más antiguo. Algo que llevaba años construyéndose en silencio mientras Orlando sonreía y tomaba café y asistía a reuniones familiares y era, para todo el mundo que lo conocía, un hombre perfectamente normal. Y lo que había en esas cajas, en esos archivos, en esa computadora que los investigadores revisaron durante horas, iba a cambiar la manera en que yo recordaría cada momento que había compartido con él. Cada conversación, cada cena, cada abrazo que ahora se sentía como una mentira con brazos. Los días que siguieron al arresto de Orlando fueron una mezcla extraña de alivio y de horror. Alivio porque Amelia estaba en casa, porque podía escuchar sus pasos en el pasillo por la noche, porque podía verla sentada en la cocina por la mañana con las manos alrededor de una taza de café. Horror porque cada nueva información que llegaba sobre la investigación añadía una capa más oscura a algo que ya era oscuro de por sí. Era como pelar una cebolla al revés. Cada capa que quitabas no te acercaba al centro, sino que te alejaba más de la superficie, hacia un lugar donde la luz llegaba cada vez menos. El detective encargado del caso se llamaba Leopoldo. Era un hombre de unos 50 años, de complexión sólida y manera de hablar directa, sin adornos innecesarios. Me llamó 3 días después del arresto para pedirme que fuera a la comisaría a dar una declaración formal sobre cómo había encontrado a Amelia. Fui solo. Me senté frente a él en una sala pequeña con una mesa de metal y una ventana alta que dejaba entrar una franja de luz blanca. Me hizo las preguntas de rigor. ¿Cómo había llegado a sospechar de Orlando? ¿Qué había observado en sus visitas a la casa? ¿Cómo había entrado? ¿Cómo había abierto el candado? En ese último punto hizo una pausa y me miró con una expresión que no era de juicio sino de algo más complejo. Me dijo que técnicamente lo que había hecho era un allanamiento. Que entrar a una propiedad privada sin autorización era un delito independientemente de lo que hubiera encontrado adentro. Me lo dijo con una calma que sugería que no era la primera vez que tenía esa conversación. Luego añadió, con la misma calma, que dado el resultado y las circunstancias, era poco probable que eso se convirtiera en un problema real para mí. Que a veces las personas hacen lo que tienen que hacer y el sistema encuentra la manera de entenderlo. Le agradecí eso. No con palabras sino con un asentimiento que él recibió de la misma manera. Antes de irme le pregunté por la investigación. Le pregunté qué habían encontrado exactamente en el sótano y en la computadora de Orlando. Leopoldo me miró un momento, evaluando cuánto decirme. Luego abrió una carpeta que tenía sobre la mesa y habló con esa voz plana y profesional que los investigadores desarrollan para protegerse de lo que tienen que decir todos los días. Me dijo que en el sótano habían encontrado, además del cuarto donde estaba Amelia, un segundo espacio oculto detrás de uno de los estantes. Un espacio pequeño, casi un nicho en la pared, cerrado con una puerta que desde afuera parecía parte del estante mismo. Adentro había cajas. Cajas con documentos, con fotografías impresas, con dispositivos de almacenamiento. El contenido de esos materiales era lo que Amelia había visto parcialmente en la computadora semanas antes y lo que la había llevado a confrontar a su hermano. Material que los investigadores describieron como evidencia de actividades que Orlando había estado realizando durante al menos 7 años. 7 años. Mientras yo había estado viviendo mi vida, mientras Amelia había estado queriendo a su hermano, mientras Orlando había estado asistiendo a reuniones familiares y cumpleaños y cenas de Navidad con esa sonrisa construida que Margarita había descrito como una máscara, él había estado construyendo ese mundo paralelo en el sótano de su casa. Un mundo que nadie conocía. Un mundo al que nadie había tenido acceso porque nadie había tenido razones para buscarlo. Leopoldo no me dio todos los detalles. No era información que los familiares de las víctimas recibieran completa en esa etapa de la investigación. Pero me dijo suficiente para entender la dimensión de lo que habían encontrado.
Me dijo que Orlando no había actuado siempre solo, que algunos de los materiales encontrados sugerían conexiones con otras personas, nombres que los investigadores estaban siguiendo, que el caso tenía ramificaciones que iban más allá de lo que yo había imaginado cuando bajé esas escaleras con las herramientas en el bolsillo y el miedo en el pecho. Salí de la comisaría y me quedé parado en la acera un momento, con el sol encima y el ruido de la calle a mi alrededor, sin poder moverme. Había un hombre vendiendo jugos en un carrito a 10 metros de donde yo estaba. Una madre empujando un cochecito. 2 adolescentes riendo de algo en sus teléfonos. El mundo completamente normal, completamente ajeno, completamente indiferente a lo que yo acababa de escuchar. Esa indiferencia del mundo me resultó en ese momento lo más solitario que había sentido en mucho tiempo. Llamé a Valentín desde el auto. Le conté lo que Leopoldo me había dicho. Valentín escuchó en silencio hasta el final. Luego me dijo que fuera a su casa, que no debía estar solo con eso en la cabeza. Le dije que primero tenía que volver donde Amelia. Que no quería que ella estuviera sola tampoco. Me dijo que tenía razón. Que llamara si necesitaba algo. Colgué y me quedé sentado en el auto un momento más. Pensando en Orlando. Pensando en los 7 años. Pensando en todas las veces que había estado en esa casa sin saber nada. Pensando en la cantidad de veces que Amelia había abrazado a ese hombre, que había compartido una mesa con él, que había confiado en él con la confianza ciega que uno deposita en la sangre. Y pensando en el momento en que ella había encontrado esa carpeta en su computadora y había decidido confrontarlo. ¿Cuánto valor había necesitado para hacer esa llamada? ¿Y cuánto le había costado? Cuando llegué a casa, Amelia estaba en el jardín. Estaba sentada en una de las sillas de hierro que teníamos junto a la pequeña mesa donde a veces desayunábamos cuando el clima lo permitía. Tenía una taza en la mano y miraba hacia los árboles con una expresión que no era tristeza exactamente. Era algo más quieto que eso. Algo parecido a la concentración de alguien que está ordenando cosas internas que nadie más puede ver. Me senté a su lado sin decir nada. Ella giró la cabeza hacia mí y me preguntó cómo había ido en la comisaría. Le dije que bien. Que Leopoldo era un hombre directo y que el caso estaba avanzando. Le dije que habían encontrado más cosas en el sótano. Que la investigación era más grande de lo que pensábamos. Amelia asintió despacio. Me dijo que lo suponía. Que cuando había visto lo que había en esa computadora, había entendido que no era algo pequeño ni reciente. Que había entendido que lo que tenía enfrente era algo que llevaba mucho tiempo construyéndose. Le pregunté por qué no me había dicho nada cuando lo descubrió. Hubo una pausa larga que yo no interrumpí porque sabía que había una respuesta real ahí adentro esperando encontrar la forma de salir. Finalmente me dijo que había tenido miedo. No de Orlando en ese momento, sino de lo que significaba decirlo en voz alta. Porque mientras no lo decía, mientras lo guardaba, todavía era algo que podía tal vez tener una explicación. Una explicación terrible, pero una explicación al fin. Y en el momento en que se lo dijera a alguien más, en el momento en que las palabras salieran de su boca, se volvería definitivamente real. Y ella no había estado lista para eso. Lo entendí. No completamente, porque ese tipo de cosas uno no las entiende del todo desde afuera. Pero lo entendí suficiente para no hacer más preguntas al respecto. Esa tarde vino Valentín a casa. Trajo comida de un restaurante que nos gustaba a los 3, uno de esos lugares sencillos de los que uno no habla mucho pero siempre termina siendo el lugar que elige cuando necesita algo familiar. Comimos los 3 en la mesa de la cocina. Valentín habló de cosas sin importancia durante la mayor parte de la cena, con esa habilidad que tienen algunas personas para llenar el silencio con cosas livianas cuando el silencio pesa demasiado. Nos hizo reír un par de veces. No carcajadas, sino esas sonrisas pequeñas que son más valiosas en ciertos momentos que cualquier carcajada. Cuando se fue esa noche, Amelia me dijo que era un buen amigo. Le dije que sí, que había sido el primero en creerme cuando empecé a sospechar de Orlando, que sin él probablemente habría tardado más en actuar. Amelia me miró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que cuando estaba en ese cuarto oscuro, en los momentos en que el miedo era más difícil de manejar, pensaba en mí. No de manera romántica ni dramática, sino de una manera simple y concreta. Pensaba en que yo iba a notar que algo no cerraba. Pensaba en que yo era el tipo de persona que no descansa cuando algo no tiene sentido. Y eso, me dijo, le había dado una certeza pequeña pero constante de que alguien iba a buscarla. Me costó responder a eso. Me costó porque en ese momento recordé todos los años en que había dado por sentado que Amelia siempre estaría.
Todos los martes en que no le había dado un beso antes de salir. Todos los momentos ordinarios que había dejado pasar sin guardarlos. Y pensé que a veces uno no sabe qué tipo de persona es hasta que la situación lo obliga a demostrarlo. Y que yo no quería necesitar otra situación así para recordarlo. Le tomé la mano. Se la sostuve durante un rato largo en silencio. Afuera empezaba a llover. Un ruido suave y constante contra las ventanas que hacía que el interior de la casa se sintiera más cerrado, más propio, más nuestro. Y por primera vez en 2 semanas, respiré de verdad. Pero todavía faltaba algo. Todavía había una parte de esta historia que yo no había terminado de enfrentar. Porque Orlando seguía existiendo. Seguía siendo el hermano de Amelia. Seguía siendo una persona que yo había conocido, con quien había compartido espacio, a quien había dado la mano en reuniones familiares. Y en algún momento, más temprano o más tarde, iba a tener que encontrar la manera de sostener todo eso junto sin que me aplastara. Ese momento estaba más cerca de lo que yo creía. El proceso judicial comenzó semanas después. Leopoldo me mantuvo informado con la regularidad de alguien que entiende que las familias necesitan saber aunque no siempre sea fácil escuchar. Me llamaba cada vez que había una actualización relevante, con esa voz plana y directa que yo había aprendido a asociar con noticias que iban a costarme algo procesar. Orlando había contratado un abogado. Había entrado en un proceso de evaluación psiquiátrica que los defensores usarían como argumento central en el juicio. La estrategia era predecible y al mismo tiempo indignante. Construir una narrativa de enfermedad que explicara todo sin que él tuviera que responder completamente por nada. Amelia lo supo por mí. Le conté cada actualización con cuidado, eligiendo las palabras, midiendo los detalles, tratando de darle la información sin convertir cada conversación en una herida nueva. Pero Amelia no era una persona que necesitara que la protegieran de la realidad. Era la misma mujer directa de siempre, aunque con algo diferente en los ojos que yo aprendí a reconocer con el tiempo. Una especie de distancia pequeña que aparecía en ciertos momentos, cuando algo la llevaba de regreso a ese cuarto oscuro sin que ella lo eligiera. Una distancia que desaparecía sola, pero que me recordaba que la recuperación no es una línea recta sino algo más parecido a un terreno irregular que uno aprende a caminar con el tiempo. Empezó a ver a una psicóloga 2 veces por semana. La primera vez que fue me preguntó si quería acompañarla hasta la puerta. Le dije que sí. La dejé en la entrada de un edificio tranquilo en una calle con árboles y esperé en un café de la esquina hasta que salió. Cuando la vi aparecer por la puerta, caminando hacia mí con ese paso suyo que yo conocía de memoria, sentí algo que no supe nombrar en ese momento pero que creo que era gratitud. Una gratitud simple y enorme al mismo tiempo. Gratitud de que estuviera ahí. De que estuviera caminando hacia mí en una calle con árboles en un día normal. La psicóloga se llamaba Emma Amelia, habló de ella desde el principio con una confianza que me alivió, porque yo sabía que no era fácil para ella abrirse con desconocidos. Emma le había sugerido que escribiera. No un diario necesariamente, sino simplemente escribir cuando algo pesaba demasiado para cargarlo solo. Amelia empezó a hacerlo. Algunas noches la veía sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno y una pluma, escribiendo despacio, con esa concentración suya que siempre había tenido cuando algo le importaba de verdad. Yo no le preguntaba qué escribía. No era necesario. Lo importante era que lo estaba haciendo. Un mes después del arresto de Orlando, Leopoldo me llamó con una noticia que no esperaba. Me dijo que durante la investigación habían identificado a otras personas vinculadas a los materiales encontrados en el sótano. Que habían hecho varios arrestos adicionales en distintas ciudades. Que el caso se había expandido de una manera que los propios investigadores no habían anticipado completamente al principio. Me dijo que el nombre de Orlando iba a aparecer en medios de comunicación en los próximos días y que era mejor que Amelia lo supiera antes de que lo viera en algún lado sin preparación. Esa noche se lo dije. Estábamos en la sala, después de cenar, con el televisor apagado y la casa en ese silencio tranquilo que habíamos aprendido a habitar juntos de nuevo. Le dije lo que Leopoldo me había contado. Amelia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando sus manos durante un momento. Luego levantó la vista y me preguntó si su nombre iba a aparecer también. Le dije que Leopoldo me había asegurado que la identidad de las víctimas estaba protegida por el proceso legal. Que su nombre no iba a ser público. Amelia asintió. Luego dijo algo que me costó escuchar sin reaccionar. Dijo que de todas formas la gente que la conocía iba a saber.
Que en algún momento alguien iba a conectar los puntos y que ella tendría que aprender a vivir con las miradas y las preguntas y la lástima que viene cuando algo privado y terrible se vuelve parcialmente público. Le dije que íbamos a enfrentar eso juntos. Que no había ninguna mirada ni ninguna pregunta que tuviéramos que responder solos. Ella me miró con esa expresión que tenía cuando algo le llegaba de verdad, pero no quería demostrarlo demasiado. Y luego asintió una vez, despacio, como cerrando algo. Los días siguientes fueron exactamente lo que Amelia había anticipado. El nombre de Orlando apareció en varios medios. No en los principales, no en primera plana, pero sí en los lugares donde la gente que nos conocía miraba. Empezaron los mensajes. De conocidos, de amigos lejanos, de personas que decían que lo sentían mucho y que estaban ahí para lo que necesitáramos. La mayoría eran genuinos. Algunos tenían esa curiosidad mal disimulada que la gente envuelve en compasión cuando en realidad quiere detalles. Amelia respondió a muy pocos. Yo respondí a los que pude con frases cortas y agradecidas que no abrían espacio a más preguntas. Valentín fue el único que no mandó ningún mensaje. En cambio apareció un sábado por la mañana con 2 bolsas de mercado y pasó el día con nosotros sin hacer preguntas sobre nada que no fuera que queríamos comer. Eso fue mejor que cualquier mensaje. Hubo un momento en esas semanas que no he podido olvidar. Fue un domingo por la tarde, unas 6 semanas después de que todo salió a la luz. Amelia y yo estábamos en el jardín, los dos en silencio, cuando ella me dijo que quería ir a ver la casa de Orlando. No adentro. Solo pasar por afuera. Le pregunté por qué. Me dijo que necesitaba verla de día, con sus propios ojos libres, para que dejara de ser solo el lugar oscuro que vivía en su cabeza. Para que fuera solo una casa otra vez. Fuimos en auto. Pasamos despacio por la calle. La casa estaba cerrada, con una cinta de la policía que ya estaba medio caída, y el jardín sin cortar porque nadie había vuelto a cuidarlo. Parecía más pequeña de lo que yo la recordaba. Más ordinaria. Sin la presencia de Orlando adentro, sin el peso de todo lo que habíamos descubierto, era solo una construcción de paredes y ventanas en una calle tranquila. Amelia la miró desde el auto durante unos segundos sin decir nada. Luego me dijo que arrancara. Y mientras nos alejábamos por la calle, vi que sus hombros bajaban levemente. Como si algo que había estado cargando arriba se hubiera acomodado un poco hacia abajo. No desaparecido. Acomodado. Esa noche me preguntó si yo había llegado a entender por qué Orlando lo había hecho. Si en algún momento de todo este proceso había encontrado una explicación que tuviera algún sentido. Me quedé pensando la respuesta durante un momento real, porque era una pregunta que yo también me había hecho muchas veces en esas semanas. Y la respuesta honesta era que no. Que había intentado encontrar una lógica, un motivo, un punto de origen que lo hiciera comprensible, y que cada vez que creía estar cerca de algo, la comprensión se deshacía porque lo que Orlando había hecho no estaba construido con materiales que la gente normal puede manejar. Le dije eso. Le dije que había dejado de buscar una explicación que me cerrara porque creo que algunas cosas no cierran. Que algunas personas tienen un interior que no se puede descifrar desde afuera porque está roto de maneras que no tienen nombre claro. Y que intentar entenderlo completamente era una manera de darle más espacio del que merecía en nuestra cabeza. Amelia me escuchó. Luego dijo que Emma le había dicho algo parecido. Que el objetivo no era entender a Orlando, sino entenderse a ella misma. Entender cómo había llegado hasta ahí, cómo había confiado en alguien que no lo merecía, y cómo podía seguir adelante sin que esa confianza rota se convirtiera en una razón para no volver a confiar en nadie. Le pregunté si lo estaba logrando. Me dijo que algunos días sí y otros días no. Que eso también era parte del proceso. Lo que más me costó de esas semanas no fue la investigación, ni los medios, ni las miradas de la gente. Lo que más me costó fue algo más interno, más difícil de confesar. Fue darme cuenta de que yo también había fallado en algo. No de la manera en que Orlando había fallado, claro, pero sí de una manera más silenciosa. Había vivido 11 años junto a Amelia sin ver ciertas cosas, sin preguntar ciertas preguntas, sin notar señales que tal vez estaban ahí pero que yo había dejado pasar porque la vida cotidiana tiene esa manera de hacer invisible lo que uno no está buscando activamente. No me lo dije para castigarme. Me lo dije para no repetirlo. El juicio comenzó 4 meses después del arresto. No voy a describir cada día de ese proceso porque sería largo y porque hay partes que todavía me cuestan sostener en la memoria durante mucho tiempo. Pero sí voy a decir que fue uno de los periodos más extraños que he vivido. Extraño porque tiene una dualidad que nadie te prepara para manejar. Por un lado,
El juicio es la parte del proceso donde la verdad se vuelve oficial, donde lo que pasó deja de ser solo tu experiencia y se convierte en un registro formal que el mundo reconoce. Y eso tiene algo de alivio. Por otro lado, el juicio obliga a revivirlo todo, a escucharlo en voz alta, a verlo convertido en expedientes y testimonios y argumentos legales que lo despojan de algo humano para volverlo procedimiento. Amelia tuvo que testificar. Lo hizo con una calma que me llenó de una admiración que no tengo palabras suficientemente grandes para describir. Se sentó frente al tribunal, con la espalda recta y las manos quietas sobre la mesa, y respondió cada pregunta con una claridad y una precisión que hicieron que la sala se quedara en silencio de una manera diferente al silencio habitual. No era el silencio de la incomodidad. Era el silencio del peso. El silencio de personas que están escuchando algo verdadero y sintiendo el volumen real de lo que significa. El abogado defensor de Orlando intentó en varias ocasiones desestabilizarla. Usó las estrategias habituales de ese tipo de defensa. Insinuó que había malinterpretado lo que vio en la computadora. Sugirió que la relación entre hermanos había tenido conflictos previos que podían explicar una lectura distorsionada de los eventos. Preguntó si era posible que hubiera exagerado ciertos detalles debido al estrés de la situación. Amelia respondió a cada insinuación con la misma calma, sin levantar la voz, sin perder el hilo, con esa manera suya de decir las cosas de frente que yo siempre había admirado y que en ese momento era también una forma de resistencia. Yo estaba sentado en la sala durante su testimonio. La miraba desde mi asiento y pensaba en la mujer parada frente al espejo del baño un martes por la mañana, cantando bajito mientras se peinaba. Y pensaba en la mujer sentada en el piso de cemento de un cuarto oscuro durante 2 semanas. Y pensaba en la mujer que tenía enfrente ahora, respondiendo preguntas con la espalda recta. Y entendí que esas 3 mujeres eran la misma persona. Que Amelia no se había roto. Se había doblado, que es diferente, y había encontrado la manera de enderezarse sola hacia adentro antes de que yo llegara a abrir esa puerta. Orlando no testificó. Su defensa se apoyó completamente en los informes psiquiátricos. Los especialistas que presentaron describieron un perfil de personalidad con características que en el lenguaje técnico sonaban casi clínicas, casi distantes, casi manejables. Pero yo había visto el resultado de ese perfil en las muñecas de Amelia y en el cuarto sin ventanas del sótano de su casa. Y ningún lenguaje técnico alcanzaba para cubrir esa distancia. El veredicto llegó un jueves por la mañana. Culpable en todos los cargos principales. La condena incluyó años de prisión que Leopoldo me explicó en detalle con esa voz suya directa y sin adornos. También hubo condenas asociadas relacionadas con los otros individuos identificados durante la investigación. El caso había terminado siendo más grande y más complejo de lo que cualquiera había anticipado al principio. Leopoldo me dijo, antes de despedirnos por última vez en los pasillos del tribunal, que en sus años de trabajo había aprendido que los casos que parecen simples desde afuera casi nunca lo son por dentro. Que lo que uno ve en la superficie de una persona rara vez corresponde a lo que esa persona está construyendo en la oscuridad. Le dije que ojalá hubiera aprendido eso yo también un poco antes. Me dio la mano. Me dijo que lo que había hecho, entrar a ese sótano, había marcado la diferencia entre encontrar a Amelia viva o no encontrarla. No lo dijo para hacerme sentir bien. Lo dijo como un hecho. Y lo recibí como tal, con toda la gratitud y con todo el peso que esa frase cargaba. Salí del tribunal al sol del jueves. Amelia me esperaba fuera, sentada en un banco de piedra junto a la entrada, con los ojos cerrados y la cara levantada hacia el sol exactamente como la había visto levantar la cara hacia la luz del pasillo cuando salió del sótano por primera vez. Me senté a su lado. Me tomó la mano sin abrir los ojos. Nos quedamos así durante un rato que no me di. El mundo pasaba alrededor. Gente entrando y saliendo del edificio. Palomas en el suelo buscando algo. El ruido normal de una ciudad que no sabe ni le importa lo que acaba de terminar dentro de ese edificio para nosotros. Amelia abrió los ojos. Me miró. Y sonrió. No una sonrisa grande ni dramática. Una de esas sonrisas pequeñas que son más honestas que cualquier otra cosa. La misma clase de sonrisa que me había dado por el reflejo del espejo un martes por la mañana que yo había dejado pasar sin guardarla. Esta vez la guardé. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo anterior. Diferentes al miedo de las 2 semanas de búsqueda. Diferentes a la tensión de la investigación y el juicio. Eran meses más quietos, más lentos, construidos de cosas pequeñas que poco a poco iban devolviendo algo de normalidad a nuestras vidas. No la normalidad de antes exactamente. Algo distinto.
Una normalidad nueva que reconocía lo que había pasado sin quedar atrapada en ello. Amelia siguió viendo a Emma durante varios meses más. Fue dejando de ir gradualmente, no porque hubiera terminado de procesar todo, sino porque había llegado a un punto en que se sentía capaz de seguir caminando sola. O no sola, sino conmigo. Nos lo dijo una tarde, con esa manera suya directa, que sentía que había llegado el momento de caminar más sin red. Que seguía habiendo días difíciles, pero que los días difíciles ya no la detenían completamente. Que aprendía a pasar a través de ellos en lugar de quedarse adentro. Yo también hablé con alguien. No durante mucho tiempo, pero lo hice. Valentín me lo había sugerido con esa manera suya de sugerir cosas sin presionar, dejando caer la idea y esperando que uno la recoja cuando esté listo. Fui 3 veces. En esas 3 sesiones hablé de cosas que no había dicho en voz alta todavía. De la culpa de no haber visto nada antes. De la imagen de Amelia en ese cuarto que volvía en momentos inesperados. De lo que significa descubrir que alguien que conocías no era quien creías. Que el mundo que creías conocer tiene habitaciones ocultas que nadie te mostró porque nadie quería que las vieras. El terapeuta me dijo algo en la última sesión que me acompañó mucho tiempo después. Me dijo que la confianza no es ingenuidad. Que confiar en las personas que amamos es lo correcto, es lo sano, es lo que permite que la vida funcione. Y que cuando alguien traiciona esa confianza, la responsabilidad es de quien traiciona, no de quien confió. Me dijo que yo podía elegir entre 2 maneras de salir de esto. Podía salir desconfiando de todo y de todos, construyendo muros para no volver a ser sorprendido. O podía salir con los ojos más abiertos pero el corazón todavía disponible. Y que esa segunda opción era más difícil, pero era también la única que valía la pena. Elegí la segunda. O al menos lo intento todos los días. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana en que vi salir el auto de Orlando de su calle y entré a su casa con las herramientas en el bolsillo y el miedo en el pecho. 2 años desde que bajé esas escaleras y puse la mano en esa puerta y escuché mi nombre salir de la oscuridad con una voz que reconocería en cualquier lugar del mundo. 2 años desde que Amelia levantó la cara hacia la luz del pasillo como alguien que acaba de recordar que el sol existe. Hay cosas que han cambiado y cosas que no. Amelia todavía a veces se despierta en la noche. No siempre. Cada vez menos. Pero a veces. Y cuando pasa, yo estoy ahí. No digo mucho. No hace falta decir mucho. A veces es suficiente con estar. Con que ella sepa que el espacio a su lado no está vacío. Yo ya no doy por sentados los martes por la mañana. Ya no salgo sin decir algo que valga la pena recordar. No porque viva con miedo de perderla. Sino porque aprendí, de la manera más difícil, que lo ordinario es en realidad lo más valioso que existe. Que el café listo y la sonrisa por el espejo y el nombre dicho en voz alta son cosas que uno debería guardar desde el principio, antes de que algo llegue a recordártelo. Orlando cumple su condena. No pienso en él todos los días. Hubo un tiempo en que sí, en que su imagen aparecía en mi cabeza con una frecuencia que me costaba manejar. Pero eso fue cediendo también. No porque lo que hizo sea perdonable o comprensible, sino porque darle ese espacio en mi cabeza era seguir dejando que me quitara algo. Y yo decidí que ya había quitado suficiente. Lo que me quedo de todo esto no es solo el terror de lo que encontré detrás de esa puerta. Me quedo también con lo que descubrí sobre Amelia. Sobre su fortaleza, sobre su manera de resistir, sobre la certeza que tuvo en ese cuarto oscuro de que alguien iba a buscarla. Me quedo con lo que descubrí sobre mí mismo. Sobre la clase de persona que soy cuando la situación no da opciones. Sobre lo que uno es capaz de hacer cuando lo que ama está al otro lado de una puerta cerrada. Y me quedo con una cosa simple que aprendí y que no quiero olvidar nunca. Que hay que mirar con cuidado. No con desconfianza. Con cuidado. Porque el mundo tiene puertas que parecen paredes. Y hay momentos en que abrir la puerta correcta lo cambia todo.